Sí, hay dos temas, presidente. Uno, que no hay ningún tipo de sanción por no resolver en el plazo para poder ver el tema de tachas. Pero el otro problema, que me decía también parte de su equipo técnico, es que no necesariamente queda claro el tiempo para publicar la lista. Es decir, tenemos plazo de inscripción de lista, ya, 20 de junio según su cronograma. Entre que se inscribe la lista y formalmente la lista queda admitida, hay un tiempo que a veces se extiende también de parte de del jurado. Entonces eso termina ampliando el plazo para la presentación de la tacha, porque tenemos también, ¿qué ocurre? Yo presento la lista en, no sé, Lambayeque. Entonces presentas la lista y el plazo en el que el jurado electoral especial declara admitida la lista a veces demora por X razones. Demora y eso demora el plazo para la presentación de tachas. Y eso demora también después el proceso para adelante. Pero sí, yo también considero, presidente, que hay que, tal vez no ahorita, pero darle una vuelta para que esté claro cuál es el plazo máximo para resolución de tachas, porque sí hemos tenido en el proceso electoral pasado, y ahora puede ser peor, la incertidumbre de quién es candidato y quién no es candidato, y que por tanto si una tacha se resolvió o no se resolvió, y por tanto terminamos teniendo momentos en que el ciudadano o la ciudadana no sabe finalmente si es que el candidato que está haciendo de su preferencia va a poder participar o no. Y entonces eso es un problema, presidente, porque genera mucho, digamos, en fin, por lo menos precariedad al proceso electoral que se lleva para adelante, ¿no? Planteaba, señores congresistas, gracias. Planteaba esta necesidad de establecer alguna consecuencia a la no resolución de las... ha sido planteado por la congresista letona alguna consecuencia por la no resolución de las tachas en el momento debido. Entiendo que hay consenso en eso, quisiera saber, porque si es que hay ese consenso, lo que voy a pedir es que el equipo técnico presente una alternativa al respecto. Congresista Becerril. Claro, presidente, si ahora hay fechas y no se cumple, te tienen hasta un día antes, entonces obviamente que tiene que tener una sanción, y si no, vamos a estar igual, si pones una norma, no pones sanción, entonces nadie la cumple, presidente. Gracias, congresista Becerril. Congresista Castro. Yo creo que la posibilidad de buscar una sanción a los que tengan que resolver no termina resolviendo el problema. O sea, lo que hay que buscar es que de alguna manera a una especie de proceso administrativo opere un servicio administrativo positivo o negativo, para que tú puedas continuar con el proceso electoral, porque si buscáramos sancionar a los que tengan que resolver, de hecho va a salir en contraparte que hay que formar más tribunales. Lo que van a decir es la carga y la sobrecarga de los procesos. Entonces, yo creo que debería buscar al presidente una solución más respecto al procedimiento que a los que tengan que resolver, ¿no? Gracias. Congresista Ceballos. Si incurrimos en una multa o una sanción pecuniaria a un juez, obviamente no va a evitar de alguna manera que haya celeridad en el procedimiento. Creo que el proceso tiene que defenderse a sí mismo, y para ello podría establecerse, ojo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no necesariamente el proceso electoral tiene carácter jurisdiccional. O sea, hay que ver si se aplica o no la ley administrativa. Más bien yo creo que el sistema podría defenderse a sí mismo, poniendo un plazo perentorio. Si faltando 30 días para las elecciones no resuelve, se convalida la inscripción. Algo así. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, me piden 2 interrupciones, si usted lo concede, presidente. Congresista Mulder. Presidente, estamos aquí recogiendo muchas de las versiones de los congresistas de provincia, sobre todo, que nos señalan que hay cierta corruptela a veces en los jurados electorales especiales. Si vamos a dejar que la no resolución de un tema lleve a que haya una resolución final, entonces ellos pueden simplemente no hacer nada con tal de evitar que una tacha se progrese o no. Entonces dice, ya, se convalida, entonces mejor no hagas nada, déjalo ahí y se pasa el plazo y ya estás inscrito. Creo que hay que establecer sanciones de carácter administrativo y eventualmente hasta de carácter penal, presidente. Las de penal están incluso en el ámbito de personas que están beneficiadas con el antejuicio y el debido proceso, que son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y que fallan en última instancia. Si ellos, que tienen una responsabilidad alta
Si se pasan sus plazos, presidente, bueno, pues sanción, ¿no? O sea, tendrá que iniciar un proceso administrativo sancionador y eventualmente hasta delictivo, que eso ya sería otra modificación que tendríamos que elaborar, pero no cabe otra. Presidente, elecciones no es que haya todos los días. Juicios sí hay todos los días, por eso hay una enorme carga, pero elecciones no es todos los días. Entonces, si en ese momento van a tener el triple de trabajo que tienen durante el resto del tiempo los miembros de los Jurados Nacionales de Elecciones, cuando no hay proceso electoral, ¿qué hacen? Están ahí viendo cosas. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ahorita, ¿qué hacen? Y sin embargo, cuando vienen las elecciones, ahí viene un trabajo. Bueno, que se preparen pues para tener un trabajo denodado en ese momento, que establezcan salas asesoras, que establezcan equipos que trabajen adecuadamente eso y cuando venga la carga, pues, sepan resolver rápido. Pero es evidente, presidente, que no puede establecerse jurisdicción en función de una omisión de una entidad en tener que fallar. Tiene que ser simplemente de carácter administrativo penal, presidente. Gracias, congresista Mulder. Le pido una interrupción al congresista Salaverry. Presidente, es cierto, yo creo que tienen que ir las dos cosas. Hay que darle una solución a aquellos casos en donde no se resuelve la tacha, fijando un plazo perentorio, pero también a su vez dándole una sanción a ese funcionario del Jurado Nacional de Elecciones que por negligencia o por mala fe permitió que esto ocurra, ¿no? Las dos cosas. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, creo la experiencia y los hechos que han ocurrido merecen ser atendidos y normando correctamente. Presidente, definitivamente no podríamos nosotros en estos casos de tachas dejar el proceso administrativo bajo el silencio administrativo positivo o negativo. Eso sería perverso más de lo que ya existe en este momento, presidente, porque eso va a permitir que ya no necesitas resolver, lo contrario, simplemente dejar que pase el tiempo para favorecer. Entonces eso no podríamos nosotros generar esta inseguridad jurídica. Por ello, presidente, creo tendríamos nosotros que señalar ante la demora injustificada que puedan tener los jurados electorales especiales o nacionales, presidente, sanciones penales como también sanciones administrativas a los responsables. Creo eso va a ayudar a que ellos dejen de pasar el tiempo, porque también hay otro tema, que resuelven faltando 2 días para las elecciones y no puede ser, ¿no? Entonces, en un caso, por ejemplo, cuando plantean las tachas a los consejeros, a veces resuelven después de que se han llevado a cabo las elecciones. Entonces, eso no puede volver a ocurrir, presidente, y yo considero que tendríamos que aplicar sanciones administrativas y penales de ser el caso. Gracias. A ver, si estoy entendiendo bien, entonces, y para que el equipo técnico tome la nota correspondiente a efecto de presentar para la siguiente sesión una alternativa. Es necesario revisar los plazos correspondientes a los tachas, tanto de presentación como de resolución. Asegurarse que esto esté a nivel de ley. Asegurarse que existen consecuencias como resultado de que no se resuelvan esas tachas de manera oportuna. Una de las consecuencias es que quedaría validado, porque tenemos que darle continuidad al proceso electoral, y lo otro es la consecuencia, las sanciones administrativas o penales correspondientes. Entonces eso ha tomado nota el equipo técnico para poder hacer los ajustes correspondientes. Por cierto, es un tema, entiendo, que no se analizó dentro del grupo de trabajo, ¿ah? O sea, lo preciso para que observemos cómo salen algunos otros temas que es como consecuencia de la discusión política que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Ya, otro tema que no me han terminado de definir, y lo vuelvo a retomar y les pido que nos centremos ahí, es el tema de las inscripciones de las alianzas. O perdón, para ir incluso un poquito más ordenados. Se respondió, y no estaba congresista clave, pero se respondió el tema de por qué se estaba incrementando 30 días más el proceso electoral. Y básicamente decíamos que se había incrementado porque se le estaba dando un mayor plazo al jurado, estaba dándose un mayor plazo a la OMPE, que la propuesta del grupo de trabajo, donde estaba el integrante de su grupo parlamentario, el congresista Lapa, bueno, del grupo que todavía forman,
propuso 110 días. La congresista Bartra propuso 105 días, ¿no, congresista? El Jurado Nacional de Elecciones, congresista Glave, propuso 100 días. Y la preocupación que tenía respecto a los gastos, estábamos hablando de que va a venir un dictamen específicamente del tema de los gastos y publicidad, entonces por ahí podríamos controlar un poquito de ese efecto. La idea de incrementarle 30 días, la verdad es que me parece bastante razonable si es que es en beneficio de otorgarle un mayor plazo para la resolución de para la verificación, mejor dicho, del padrón electoral, que es un hito fundamental, ¿no? Salvo que tenga otra idea, congresista. Sí, presidente. Sigo creyendo que ampliar el plazo de la campaña electoral no necesariamente es algo que resuelva. O sea, sí creo que eventualmente, si se quiere decir, yo por eso digo, no tengo problema en que se amplíe el tiempo para que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC tengan más plazo de resolver varios temas. Que se amplíe el tiempo la democracia interna me parece bien, porque ayuda a que las organizaciones políticas puedan resolver con mucho más tiempo los procesos internos que tienen que hacer y que no estemos corriendo al final con cómo terminas entregando todo. Perfecto. Pero lo que no entiendo, presidente, insisto, es que el tiempo de la campaña se aumente 20 días más. Por eso es que es mi observación. En todo lo anterior no tengo discrepancia. Mi discrepancia es por qué se está aumentando 20 días más al tiempo de la campaña, porque la inscripción de lista marca el inicio formal de la campaña, salvo que acá se haga lo que se hace en otras organizaciones, que es por más que tú tienes inscrita la lista, el tiempo de la campaña formal pública la puedes reducir en un tiempo formalmente acá, pero ese sería otro debate. Aquí en el Perú se ha usado como práctica que una vez que se inscribe la lista es el tiempo de la campaña electoral. Por eso mi duda es la ampliación de 20 días de ese plazo. Congresista Salaverry. Presidente, acá creo que hay un tema de interpretación, ¿no? Porque formalmente el inicio de la campaña es desde la publicación oficial de la lista de candidatos, debería ser. Entonces, esos 20 días que le preocupan a la congresista Glave podría acortarse en la publicación de la lista. Si bien es cierto, la inscripción de listas que está planteada para el 20 de junio, no necesariamente esa fecha es donde se publican las listas. La publicación de lista puede ser 10 de julio, 5 de julio, y ahí acortamos, ¿no? Gracias, presidente. ¿Me pide una interrupción la congresista Glave? Congresista Glave. Gracias, presidente. Yo estaría de acuerdo que si es que vamos a hacer un ejercicio de reducir, o sea, uno puede decir, listo, se inscribe la lista y la campaña formal, es decir, el tiempo de publicidad en el que inundamos las ciudades con publicidad, porque eso termina ocurriendo, sea al plazo vencido de la declaración formal de la inscripción de lista, la publicación de las listas. Si eso es así, perfecto, uno tiene 20 días más donde uno tiene un plazo para que el jurado resuelva y tenga tiempo, pero el arranque de la campaña y por tanto la posibilidad de colocar propaganda electoral sea al momento en el que se inscribe la lista. No, pues. Parece bien razonable. Mauricio. Presidente, me da la impresión que lo que la congresista Glave no le gusta es que las ciudades se llenen de propaganda. Sí, pero desde ahora ya están poniendo propaganda, presidente. O sea, ya la están haciendo y no se necesita permiso para poner la cara de una persona y diciendo vota por mí ahorita. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, eso es inevitable y eso se llama democracia. Porque aquellas ciudades en donde van a ver solamente en unos cartelitos previamente establecidos en ciertas esquinas la posibilidad de hacer propaganda, eso no funciona ni siquiera en Suecia, en las Islas Feroe o en Suiza, porque la propaganda es una propaganda abierta. Ahora, es verdad que hay abusos, pero la mayoría de los distritos tienen normas y ponen multas a los partidos. Y por eso es que hoy todos los partidos políticos tienen sus cuentas embargadas, porque cualquier distrito a nivel nacional puede poner una multa a un partido político y embargarle sus cuentas a nivel nacional. Eso le sucede a todos los partidos políticos. Más bien ahí es donde hay un desorden, porque deberíamos, presidente, establecer que el reglamento nacional de propaganda electoral sea de una aplicación nacional universal y no que cada distrito diga lo que quiera. Y además, presidente, que cuando los distritos adopten una decisión, por lo general, presidente, lo que está pasando es que la adoptan también en función política, porque los alcaldes también tienen su corazoncito, presidente. O sea, a mí una alcaldesa de gran prestigio de la ciudad de Lima me quitaba todos mis carteles. Y al lado de mis carteles estaban los carteles de sus amigos y no pasaba nada.
Entonces, claro, eso es porque el alcalde tiene todas las prerrogativas, etcétera, etcétera. A Dios gracias que la campaña era más o menos larga, que uno podía ver la manera de reponerlos, porque si fueran cortas era mucho más complicado. La interrupción me la solicita la congresista Glave, presidente. Muchas gracias, congresista Mulder. Seguramente no incumplieron algunas normas. Los alcaldes pueden regular, y creo que los ciudadanos exigimos que se regule, porque no solamente debe ser la congresista Glave la que se estresa porque la ciudad se inunda de propaganda, sino que en general la verdad es que la ciudadanía se ve afectada por el ejercicio abusivo muchas veces de la propaganda electoral, y se regula, pero pueden regular con un plazo, ese es el tema. Los municipios no pueden negar en general. Los municipios, hay un momento en el que formalmente tienen que aceptar la propaganda electoral y por eso hacen un cronograma, dicen tantas organizaciones tienen tal espacio. Bueno, ese tiempo en el que los municipios pueden autorizar la propaganda formal es el tiempo que yo lo que sí estoy planteando es que no se amplíe 30 días más y que entonces tengamos alguna claridad de que oficialmente, obviamente usando millones de millones se puede propagar ahora, vender propaganda de cualquier cosa en cualquier canal de televisión o en cualquier espacio de publicidad oficial. Pero en la campaña electoral hay un conjunto de espacios adicionales que no son esos, que se pueden utilizar. Y la pregunta es entonces que no se amplíe ahí el plazo para ese tema, nada más. A ver, presidente, si yo estoy había conseguido una interrupción. Disculpe, yo ahí sí discrepo. Yo creo que lo que el elector necesita es información y la información es la propaganda electoral y así es como funciona el sistema democrático. Si solamente vamos a restringir la propaganda electoral a medios cerrados, a la televisión, a la radio, entonces solamente los millonarios van a poder hacer campaña electoral y los partidos populares que no tienen acceso a esa posibilidad van a ser siempre reprimidos porque ponen un cartel o porque ponen una propaganda, incluso propagandas en domicilios, que hay distritos que tampoco las permiten y obligan al usuario so pena de multa a retirar una propaganda en un domicilio. Entonces, presidente, no, yo creo que allí la regulación de la campaña electoral ya es otro tema, no es lo que estamos discutiendo, sino el plazo del mismo, ¿no es cierto? Entonces, no veo por qué 20 días más o 20 días menos vaya a afectar. Al contrario, debería haber más días para que la población tenga capacidad de poder tomar decisiones. Y aquí el gran problema, presidente, es que aun cuando hay una campaña electoral que a veces es profusa, el día de la elección, casi el 30 o 40% del electorado no sabe por quién votar. Es más, los candidatos al Congreso de la República, presidente, nos esforzamos en hacer todo tipo de campañas, etcétera, y al final hay un resultado de voto electoral, y etcétera, ¿no es cierto? Pero si usted va y le pregunta a cualquier ciudadano por quién votó para el Congreso de la República, el 70% le dice no me acuerdo, en la actualidad. Y entonces eso es porque justamente la campaña electoral no ha sido lo suficientemente sólida para generar un concepto docente de la campaña política y de compromiso entre el candidato y el elector. Y entonces, presidente, creo que eso ya son procesos de cómo buscamos fortalecer nuestra democracia. De manera que yo creo que 20 días más, 20 días menos, realmente no va a afectar ese tema y mejor es que sea más que menos. Muy bien, entonces entiendo que para la próxima sesión en este tema lo que tenemos que traer es un dictamen. Les pido a los congresistas que atiendan por favor para que quede claro que estamos quedando para la siguiente sesión. En la siguiente sesión, este dictamen le vamos a pedir al equipo técnico que ajuste el tema de la inscripción de alianzas, ¿sí? Para que no sea tan extenso, para que no llegue tanto hacia el fin de la democracia interna, sino más bien que trate de acercarse lo máximo posible al inicio más bien de la democracia interna, como para que sea preclusivo. Eso es lo primero. Lo segundo, muy válido, es la inquietud del congresista Salaverry, en el sentido de, y secundado por el congresista Mulder, ¿no? En el sentido de establecer una fecha límite de renuncia, ¿no? De retiro, sí, de retiro de la lista, ¿no? Lo tercero que tenemos que ajustar con el equipo técnico es el tema de las tachas y, por cierto, de las exclusiones, ¿no? Porque, ojo, vamos ahí en los dos temas, ¿no? Congresista Bartra.
Presidente, ¿eso es parte del cronograma? ¿Eso no sería más bien parte de otro tipo de procesos, exclusión, tachas? Solo en lo que se refiere a plazos. Ya, gracias. Solo en lo que se refiere a plazos. Entonces, que veamos el tema de las tachas, el tema de imposición de tachas y de resolución de tachas. Y bueno, vamos a aprovechar ahí para ver la consecuencia administrativa y penal, como lo estaba sugiriendo la congresista letona, así como el efecto que sugirieron en el sentido de continuar ya con la contienda electoral y fecha de publicación de listas en efecto. Congresista Bartra. En este tema de la publicación de listas, y ya que se están abordando otros aspectos, sería bueno contemplar que la publicación de las listas sea en la web. Actualmente está supeditada la publicación en el periódico por parte de las organizaciones políticas. Sería bueno regular, ya que estamos tratando otros temas, tener esa regulación también. Sí, yo creo que es una precisión muy específica, no debería haber mayor problema. ¿Tienen algún otro aspecto de cronograma que quieran que el equipo ajuste para la siguiente sesión? Sí, gracias, presidente. No, solamente para dejar claro una apreciación que lo decía el congresista Mulder en el tema que planteó Daniel Salaverry, es decir, la renuncia. Realmente la norma es clara, o sea, la norma es precisa. Dice cuando uno participa el proceso no es la elección propiamente dicho, el proceso es la inscripción, la publicación de la lista, es decir, hay partidos que han participado del proceso electoral, lo que pasa es que el jurado o los miembros del jurado de alguna manera han mirado al costado, porque la norma es clara, ellos se han retirado faltando un día o 2 días para las elecciones, pero han participado del proceso. Entonces, no han participado, o sea, no se han quedado hasta el día de la elección. Ahora, esa interpretación del jurado es un error que ellos están cometiendo. Ahora, vamos a ponerle claro la fecha. Ojalá que no sirva más bien para que ellos digan, ya ve, no estaba establecido. Pero hay que dejarlo claramente como espíritu de los legisladores, que está establecido, pero vamos a marcarlo para que no quede ninguna otra duda, ¿no? Porque ahí están fallando los miembros del jurado, presidente. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, congresista. ¿Algún otro punto del cronograma, congresistas, que quieran que sea modificado, o lo demás lo consideran adecuado como para traerlo hacia la siguiente sesión el día martes? No, franja electoral no estamos viendo acá. Ya, el otro tema que sí está abordando el dictamen, congresistas, es la participación, y debe quedar claro, ¿no? Es la participación de los entes electorales. ¿Ok? Estamos hablando del Jurado Nacional de Elecciones, estamos hablando de la OMPE y estamos hablando de la RENIEC. De hecho, el grupo de trabajo recomendó de que la participación de estos entes electorales sea exclusivamente a solicitud y una asistencia técnica. Lo que se está incluyendo, además, es que no solamente sea OMPE y sea Jurado Nacional de Elecciones, sino que también la RENIEC esté en las posibilidades de otorgar este apoyo correspondiente. Entonces pongo el tema sobre la mesa, circunscribámonos por favor a este tema para seguir avanzando bien como lo estamos haciendo. Congresista Glave. Sí, Presidenta, más allá de lo que recomienda o no recomienda el grupo de trabajo o el jurado o algunos, hay un proyecto de ley también del congresista Justiniano Apaza y entiendo que también la idea era entrar al debate sobre el tema. El proyecto de ley del congresista Justiniano ha sido recogido en este dictamen. Este dictamen recoge el proyecto de ley 129/2016 que precisamente plantea la fiscalización obligatoria de parte de los organismos de los procesos democráticos internos. La ley permite distintos tipos de democracia interna. Algunos creemos que debería plantearse la democracia directa como el mecanismo obligatorio para todos y que por tanto todos tengamos internas democráticas organizadas por los organismos para que la expresión de la democracia se dé realmente. Pero la ley hoy permite otros mecanismos más, no necesariamente que sea democracia directa, sino que sea a través de delegaturas u otros mecanismos, pero que sí o sí exista un procedimiento democrático de elección de candidatos. Una de las cosas que se ha señalado en el debate es si estos procedimientos democráticos
¿los garantiza la propia organización política o debieran ser fiscalizados, acompañados, supervisados por los organismos electorales? Hay algunos que creemos que sí, que sea cual sea el mecanismo que uno opte de democracia interna, insisto, creo que debería ser democracia directa, pero bueno, ese es otro debate, sí debiera haber un acompañamiento real de estos organismos y no solo cuando la organización política lo desea. Ese es el tema de debate, presidente. Entonces, yo ahí sí me ratifico en la posición de lo que se ha planteado y se ha planteado por escrito con un proyecto de ley también sobre la necesidad de que esta fiscalización y este acompañamiento no sea optativo, sino que se dé de todas maneras para que podamos tener también garantía de que el procedimiento interno, sea el que opte la organización política, sea llevado a cabo de manera tal que haya transparencia y que no haya opacidad. Congresista Mulder. Presidente, si se ha planteado como proyecto de ley, planteo que se discuta cuando se ve el proyecto de ley. Lo que se está viendo aquí es el cronograma, porque si usted está proponiendo algunos otros temas y los está abriendo como entonces yo le voy a reclamar mi derecho de también ver un tema que me interesa más a mí, que es el de los plazos y que es que es incluso el tema de las cuotas, por ejemplo. Creo que el abordar este tema de una manera así como borrador para una futura discusión puede traer problemas. Y si mi intervención puede ser simplemente de carácter formal, voy a hacer 2 coletillas de fondo nada más para que no quede en balde. Yo tengo la impresión, presidente, que los miembros de las organizaciones estatales que tienen que ver con los procesos electorales padecen del mismo síndrome que padecen todos los burócratas que llegan a ocupar un escritorio en el Estado peruano. Quieren que su escritorio sea cada vez más grande, quieren siempre tener más recursos económicos, quieren siempre tener más poder. Y entonces presionan permanentemente por eso. Cuando hay ley de presupuesto, cuando hay todo tipo de discusiones, ellos quieren participar más en cosas. Si, por ejemplo, se establece que la OMPE tenga que conducir todos los procesos electorales internos de todos los partidos políticos, el siguiente pedido de la OMPE es dame los recursos económicos para eso. Entonces, ley de presupuesto, darle los recursos económicos. Porque te van a decir, no tengo la capacidad, no tengo la gente, tienes que darme los recursos económicos. Se le dan los recursos económicos, estos nunca van a alcanzar, porque siempre van a haber problemas, y van a empezar a pedir que incluso sea electrónico también el voto al interior de los partidos políticos. Sí, lo van a hacer porque se van a presentar los problemas que siempre se presentan y terminan, presidente, generando siempre situaciones de esta. Entonces, yo creo, presidente, que en la práctica, desde la dación de la ley de partidos políticos del año 2004, que se estableció esto como una posibilidad, casi no he conocido partido político que no haya solicitado la participación de la OMPE. Todos lo han hecho. Nosotros desde esa época lo hemos venido haciendo. Están presentes, emiten dictámenes y muchas veces de sus dictámenes son los que permiten de referencia cuando hay una disputa interna en el que no, yo gané, yo sí perdí o lo que fuera. Entonces, ya tienen, presidente, una presencia. Pero de ahí a que ellos organicen los procesos electorales, de ahí a que ellos sean los que establezcan los padrones, de ahí a que ellos sean los que resuelvan las tachas, etcétera, presidente, creo que sería burocratizar en exceso la vida de los partidos. Hay que considerar, presidente, que un partido político, cuando se habla de la democracia interna, tiene criterios. ¿Por qué? Porque hay cúpulas que se quieren mantener y cerrar. Bueno, pues sucede también, pero no ese es el criterio, presidente. El criterio es que un partido político no es una asociación, no es un club. No es que uno ingresa a un partido político y ahí en ese momento ya tiene todos los derechos de los demás afiliados. En un partido político, presidente, hay cuadros políticos. O sea, no es lo mismo ser afiliado que ser militante, que ser activista, que ser dirigente. Son categorías distintas. Hay mucha gente que está afiliada y jamás va a un partido político. Es igual ese con respecto al activista, al militante, que cotiza, por ejemplo. Nosotros tenemos un padrón de afiliados que está colgado ahí en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Pero cuando se va a elecciones internas tenemos otro padrón que es el padrón electoral, en donde están los hábiles. Y entre los que no están como hábiles son los que no cotizan, los que no están al día en sus cotizaciones. Incluso antes éramos más rígidos, porque también hemos sufrido pues los relax de la vida moderna partidaria. El que inasistía a una asamblea 3 veces seguidas ya no podía candidatear.
incluso no podía votar. Y ahora eso un poco como que se ha relajado. ¿Pero eso por qué? Porque un partido político necesita que haya personas que lo conduzcan, que lo lleven, que lo organicen. No personas que estén en su casa y el día de las elecciones nomás aparecen. Esa es la diferencia entre un partido político y un club. Y por eso, presidente, es que existen estos matices de democracia interna que permiten esa combinación. Entonces, yo no creo que sea necesario estar siempre llevándole el apunte, el amén, el eco a los organismos estatales, compuestos por lo general, presidente, por personas que en su vida han militado ni siquiera en la parroquia de su barrio. Y eso, presidente, es importante porque no entienden la lógica de una asociación, sobre todo de carácter político, en donde las discusiones son muy complicadas, pero que tienen mecanismos de solución. Entonces, creo, presidente, que esto debe quedar en el ámbito de que se recomiende a los partidos políticos que tengan el concurso. O que, en todo caso, se establezca diversas categorías o formas de la participación de los organismos electorales, que pueden ser como asesores, que pueden ser como partícipes directos o que pueden ser ya como organizadores. Se puede establecer en la norma, ¿no? Que se diga, podrán contar, ya sea para asesorar, para conducir o para organizar los procesos electorales, y ya el partido político decidirá, aunque me parecería un exceso. Pero no establecer una obligatoriedad perentoria, porque eso, presidente, como le reitero, puede terminar burocratizando en demasía la vida interna de los partidos.